bendecido día para todos. Quien les habla, Yusbey Rey, estudiante del 9º semestre, sección D de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, IUTEC, mejor conocida como la ENAP, cursante actualmente de la Cátedra Promoción de Exportaciones, impartida por el profesor Juan Miguel Guerra, en el presente periodo académico septiembre-diciembre del 2020. Mi grupo está conformado por Gismar Almas, Génesis Duarte, Alexander Sánchez y mi persona. El organismo a tratar o nuestro organismo correspondiente es el CENIAR. En este orden, iniciaremos con la primera pregunta. Describe el procedimiento de consulta de clasificación arancelaria ante el nivel normativo y determine la clasificación arancelaria del vehículo. En este sentido, encontramos la Intendencia Nacional de Aduanas y a su vez la Gerencia de Arancel. Conoceremos previamente una definición de lo que es el arancel de aduanas. Es un instrumento de política comercial en el que se conjugan y desarrollan todas las decisiones aprobadas por el Ejecutivo Nacional con el fin de controlar el comercio internacional de mercancías objeto de operaciones aduaneras. De este modo, la clasificación arancelaria no es más que un método lógico y sistemático que, de acuerdo a normas y principios establecidos en el arancel de aduanas, permite identificar a través de un código numérico y su correspondiente descripción todas las mercancías susceptibles al comercio internacional, a fin de determinar el correspondiente tributo y las respectivas formalidades y requisitos a que están sometidas en atención del origen de las mismas. De igual forma, tenemos la base legal, el cual está conformada por la reforma a la Ley Orgánica de Aduanas, según el decreto número 6507 de fecha 29/01 del 2020 y mediante la Gaceta Oficial número 6507 extraordinario de la misma fecha. Segundo, tenemos el reglamento de la Ley Orgánica sobre las tasas aduaneras mediante el decreto número 1505 del 04/12 del 2014. Tercero, tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas de la Gaceta Oficial 4273 extraordinario del 20/05 del 1991. Y por último, y no menos importante, el decreto número 4111, mediante el cual se dicta la reforma parcial del decreto número 2647 de fecha 30 de diciembre del 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6510, extraordinario de fecha del 5 de febrero del 2020, mediante Gaceta Oficial número 6510, extraordinario del 5 de febrero del 2020. Ahora bien, los trámites a realizar. Primero se debe ubicar la planilla de solicitud de clasificación arancelaria y realizar el proceso de autoliquidación de tasa por consulta de clasificación arancelaria en la página web del CENIAR, www.ceniar.gov.be, en los líneas de asistencia al contribuyente e información y de interés, formularios y formatos electrónicos del CENIAR en línea, persona natural, respectivamente. En este orden, debe llenar la planilla de solicitud y anexar 2 planillas de autoliquidación originales, previamente canceladas en el banco receptor de fondos y a través de la banca electrónica, con los documentos exigibles. Deberá presentarlos en carpeta marrón de fibra tamaño oficio con su respectivo gancho. Esta carpeta se debe introducir en la sede de gerencia de arancel ubicada en la torre del CENIAR, piso 4, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 8 a.m. y las 11:30. De toda consulta de clasificación arancelaria debe realizarse por separado, correspondiéndole a cada mercancía o producto una solicitud con sus respectivos anexos. Esto según el artículo 40 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Ahora bien, la documentación exigible es 1. La carpeta marrón de oficio de fibra con gancho, sin etiquetas de la empresa. 2. Los documentos deberán ir centrados a la izquierda de manera vertical sin separadores. 3. La planilla de solicitud de clasificación arancelaria, original y copia, debidamente llena. 4. Las planillas de autoliquidación de tasa por consulta de clasificación arancelaria, obviamente las originales. Los timbres fiscales del Gobierno del Distrito Capital, equivalentes al 0,02 unidades tributarias, para ser anexados a la planilla de solicitud. Esto de acuerdo al artículo 31 y 32 de la Ley de Timbre Fiscal. O en su defecto, efectuar el depósito
bancario por un monto de bolívares 6 bolívares en la cuenta del gobierno del Distrito Capital, de acorde al número de cuenta del Banco de Venezuela o al Banco Bicentenario. Poseen ambas cuentas, son corrientes. De este modo, la autorización del representante, carta de autorización, copia de la cédula de identidad del que autoriza y del autorizado, amplia y legible. Asimismo, la información y anexo deberán suministrarse en idioma castellano o, en su defecto, presentar su traducción por intérprete público según el artículo 40 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, según aplique. En cuanto a la representación gráfica, se debe que se vaya a suministrar de la mercancía consultada debe estar con su respectiva leyenda clara y en idioma castellano. Por otra parte, la descripción debe ser detallada, es decir, la explicación literal paso a paso del proceso de obtención de la mercancía o el funcionamiento del aparato, entre otras. Por otra parte, los catálogos técnicos deben ser originales, que precisen con claridad el uso, funcionamiento o las demás características de las mercancías que se está consultando. Se deben de abstener de presentar manuales comerciales. El análisis físico, químico o fisioquímico, cuantitativo y cualitativo en base a un 100% de la mercancía consultada. Es decir, que se debe realizar en la totalidad de la mercancía, no una parte, ni un 30 ni un 40, sino un 100% de la mercancía que se está consultando. Y otros documentos o recaudos adicionales que se necesiten para determinar la correcta clasificación arancelaria de la mercancía. Ahora bien, cuando por razones materiales el análisis de comprobación química, física o fisioquímica no puede ser efectuado por el laboratorio de adscripción, este podrá ser realizado por otros laboratorios distintos a los de adscripción públicos o privados, reconocidos, en cuyo caso el interesado cancelará el importe que por dichos conceptos facturen tales laboratorios. En tal sentido, el jefe de la administración aduanera o a quien éste delegue establecerá el registro de los laboratorios distintos a los de la adscripción, autorizados para tales fines. El lapso de estudio para las consultas que requieren de análisis de laboratorio será paralizado hasta dicha oficina no emite el boletín de análisis correspondiente. Emisión del oficio de clasificación arancelaria dentro de un plazo de 30 días hábiles de conformidad con el artículo 140 de la LOA. Las consultas de clasificación arancelaria deberán realizarse por separado, correspondiéndole a cada mercancía o producto una consulta. Serán respondidas mediante oficio, el cual constituye el criterio vinculante de clasificación arancelaria de la mercancía, teniendo carácter público y pleno valor legal, otorgando seguridad jurídica al interesado siempre que exista coincidencia entre la mercancía descrita en el mismo y la que sea objeto de operación aduanera. Posterior a ello, la ubicación de la mercancía, que son los vehículos, lo ubicamos dentro del capítulo 87, el cual corresponde a los vehículos automóviles, tractores, velocípedos u demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. La partida correspondiente a esta mercancía es la partida 8703, automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, excepto los de la partida 8702, incluidos los del tipo familiar y los de carrera. La subpartida correspondiente a esta mercancía es la 8703-221090, la cual señala a los demás. La pregunta: explique el proceso de desaduanamiento de la mercancía de exportación. La exportación es el régimen aduanero por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio nacional para su uso o consumo definitivo en el exterior. Esto de acuerdo al artículo 28. Los trámites y procedimientos comunes al proceso de desaduanamiento de las mercancías, independientemente de la operación aduanera de que se trate, se deben regir por lo contenido en la Ley Orgánica de Aduanas y sus reglamentos. Es importante señalar que cualquiera que sea la operación aduanera que se verifique en el territorio nacional, es decir, que se introduzca, extraiga o transite por el país, es necesario someterlo al control de la aduana en la jurisdicción respectiva, control que se ejecuta para determinar el régimen jurídico a que está sometida la mercancía y exigir el pago de los tributos respectivos.
el cual requiere del cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Aduanas, para que quien acredite la propiedad de la mercancía pueda disponer de ella, entendiéndose que en materia de aduanas la propiedad se obtiene por medio de la declaración. La disposición de la mercancía a que se hace referencia es la posibilidad de utilizarla por haber sido introducida legalmente al país. En este sentido tenemos primero la declaración de aduanas, segundo la confrontación y recepción de documentos, el documento de transporte, tercero el reconocimiento, cuarto la liquidación de gravámenes, quinto el pago, sexto el retiro de la mercancía dentro de la zona primaria. Esto tendrá un lapso para la presentación según el artículo 47. En el caso de la exportación, debe transmitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes al ingreso de la mercancía a la zona de almacenamiento, salvo las excepciones establecidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, mediante la documentación, términos y condiciones que determine el reglamento. La documentación exigible para las destinaciones definitivas son las siguientes: la declaración de aduanas, la factura comercial definitiva, el origen del documento de transporte, el original, del documento de transporte y los exigibles legalmente a dichos fines, según sea el tipo de mercancía y según sea el caso. Según el artículo 98, el reconocimiento es el procedimiento mediante el cual la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero y demás disposiciones legales a las que se encuentran sometidas la introducción o la extracción de las mercancías declaradas por los interesados, conforme a la documentación exigida por este decreto con rango, valor y fuerza de la ley y su reglamento. Ahora bien, tenemos la tercera pregunta. Desarrolla qué requisitos, registro, se requiere a fin de solicitar beneficios fiscales. En este sentido tenemos que los incentivos a la exportación otorgados por el Estado, en este sentido a la exportación, se constituyen como un conjunto de medidas que se toma o que toma el Estado para crear las condiciones necesarias y de esta manera equiparar y reducir la presión comercial de otros países y a su vez promover el crecimiento y desarrollo de los sectores internos de la economía. La política económica promueve las exportaciones mediante diferentes mecanismos insertos en la norma de ejecución de las políticas comerciales, aduanera, tributaria y monetaria. Según el CENIA, define los incentivos fiscales como un beneficio otorgado por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria a través del cual se pretende impulsar determinados agentes económicos con el fin de que realicen ciertas actividades orientadas a ordenar algún sector en específico en pro del mejoramiento de la estructura productiva del país. Sin embargo, los incentivos fiscales aprovechables para promover la exportación son régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, el drawback, la reposición con franquicias arancelarias al valor agregado a los exportadores, el financiamiento de las exportaciones y bonos de exportación. De este modo, tenemos primero, admisión temporal para perfeccionamiento activo, ATPA. Este es el régimen que permite la introducción de mercancías extranjeras, materias primas, partes y piezas al país, exceptuando los lubricantes y combustibles, con suspensión del pago de los derechos de importación, para ser expedidas después de haber sufrido transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o ensamblaje. Este régimen está regulado por los artículos 131, 132, 133 y 175 de la Ley Orgánica de Aduanas y del 19 al 55 del Reglamento sobre los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales. Es un régimen dirigido al exportador habitual, que solo podrá ser utilizado por personas jurídicas domiciliadas en el país. De este modo, la unidad responsable es la Intendencia Nacional de Aduanas, Gerencia de Regímenes Aduaneros, División de Destinos Aduaneros, la Unidad de Convenios y Regímenes. Los requisitos para solicitar un ATPA son los siguientes.
Las empresas interesadas en obtener autorización de admisión temporal para perfeccionamiento activo deberán presentar su solicitud antes de la llegada o el ingreso de las mercancías a la zona primaria o de cualquier aduana habilitada, anexando la siguiente información documental. Primero, formato preestablecido en original y 2 copias con indicación expresa de los siguientes datos. Datos relativos a la empresa interesada, representante legal, tipo de perfeccionamiento y aduana de entrada. 2. Detallar en el anexo del formato de la solicitud las mercancías a ser admitidas y expedidas, código y descripción arancelaria y comercial, peso en kilogramos de las mercancías sin considerar el embalaje. En los casos de ensamblaje, detallar adicionalmente cantidad de piezas a ser admitidas, expedidas y unidades ensambladas, lo cual deberá corresponderse con lo expresado en relación al insumo del producto. En caso de que los subproductos, envases, empaques o embalajes vayan a ser comercializados en el territorio aduanero nacional, deberá indicarse en el referido formato códigos arancelarios, descripción arancelaria y comercial, cantidad expresada en peso, en kilogramos y unidades, indicando su forma de presentación. Posterior a ello, la relación del insumo y el producto, con sus respectivas tasas de requerimiento, rendimiento y equivalencia, en la que se indique la descripción comercial de los insumos y su cantidad en kilogramos. Esta información debe corresponderse con lo indicado en la solicitud. Tercero, descripción literal y gráfica completa del proceso productivo al cual serán sometidos los insumos, materias primas, partes o piezas de origen extranjero y de origen nacional, ajustadas a los tipos de procesos considerados, a saber, transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o ensamblaje. La descripción literal debe tener correspondencia con la gráfica, debiendo reflejar con detalle la incorporación de la mercancía objeto del régimen en el producto final que va a ser reexpedido. 4. La aduana de entrada para la admisión de los insumos en caso de solicitar varias aduanas. Debe indicar la cantidad de kilos a ser emitidos por cada una y cuando se trate de reparaciones o rehabilitaciones no se requerirá la relación de insumo-producto. No obstante, deberá presentar copia del documento donde conste las condiciones de la transacción. Ok, ahora tenemos otro beneficio fiscal como lo es el reintegro de impuestos de importación, mejor conocido como el drawback. Según el artículo 68 del Reglamento sobre los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales y el artículo 3 de la Resolución 1566 de fecha del 18 de agosto del 2014, según la Gaceta Oficial número 38.003, los requisitos son los siguientes. Primero, declaración de aduanas para la exportación. Segundo, factura comercial definitiva para la exportación. Tercero, documento de transporte de las mercancías exportadas. Cuarto, descripción del proceso literal y gráficamente. Quinto, relación de insumos y productos. Sexto, relación de los insumos importados directamente por el interesado, para los casos en los que se importan insumos exonerados o con preferencias arancelarias. Sexto, copia certificada de los documentos que demuestren la venta de las divisas al Banco Central de Venezuela, es decir, la DVD. Ahora bien, por su parte encontramos la reposición de la franquicia arancelaria. Tercer beneficio fiscal. Según los artículos del 61 al 65 del Reglamento de los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, tipifica que está compuesto este beneficio fiscal por los siguientes requisitos. Deberá presentar con la solicitud copia de la declaración de aduanas para importación y sus anexos, copia de la declaración de aduanas para exportación y sus anexos. Esta solicitud deberá presentarse en un lapso de 30 días contado a partir de la fecha del registro de la correspondiente declaración de aduanas para exportación. Por su parte, el depósito INBON. Este está sujeto a la unidad responsable, la Intendencia Nacional de Aduanas,
Gerencia de Regímenes Aduaneros, División de Auxiliares Aduaneros. Y en estos depósitos INVON los requisitos exigidos son: la solicitud debe contener la siguiente información. El interesado debe obtener una autorización para constituir y operar un depósito aduanero, en este caso INVON. Debe formular la solicitud en original y 2 copias con el equivalente a 0,02 unidades tributarias en timbres fiscales por cada hoja, la cual indicará, además de su requerimiento con exactitud, la siguiente información. 1. Razón social. Número de registro de información fiscal, RIF, dirección y números telefónicos, nombre o razón social del representante legal autorizado por la empresa y números telefónicos. 2. El lugar donde se pretende establecer, con indicación exacta del área en metros cuadrados y linderos. 3. Valor en aduanas estimado de las mercancías a ser depositadas durante el primer año de ejercicio. Ahora bien, los documentos exigidos para este trámite son: copia del registro de información fiscal, RIF, copia del documento constitutivo de la empresa y de sus últimas modificaciones, expresando en su objeto social que comprende las actividades de almacenaje y depósito de mercancías, copia del documento de propiedad del lugar destinado al depósito de mercancías o en su efecto, la copia del documento de arrendamiento de dicho local, debidamente autenticado. O si fuera el caso, copia del documento de la opción a compra o carta de intención de alquiler. Según corresponda, el mencionado documento debe contener la siguiente información: dirección del establecimiento, metros cuadrados, linderos, duración del contrato. En caso de que no posea alguna información, se deberá anexar la carta explicativa suministrando la información faltante. 4. El plano de la ubicación geográfica del almacén o depósito, firmado por un ingeniero o arquitecto colegiado, indicando puntos cardinales, áreas de acceso, entradas y salidas de vehículos y personas, salidas de emergencia, delimitaciones y divisiones, paredes externas e internas, áreas administrativas, áreas de baños, escaleras, locales, empresas adyacentes, razón social, y si está ubicado dentro de otro almacén, local o empresa, señalando su razón social y objeto. 5. La copia vigente de la licencia sobre actividades económicas de industria, comercio, servicio o de índole similar y sus respectivos pagos, emitida por la autoridad competente de la jurisdicción, donde se establecerá el depósito acompañada de los recibos de pago de los trimestres correspondientes. 6. La copia de la declaración de impuesto sobre la renta de la empresa solicitante de la autorización, correspondiente al cierre del último ejercicio económico, o en caso de no haber tenido actividad económica, debe presentar la copia de la citada declaración en la que dejó constancia de ello. 7. Indicar el valor en aduanas estimado de las mercancías a ser almacenadas o depositadas durante el primer año de ejercicio, reflejando en bolívares. 8. Copia del certificado definitivo emitido por el Cuerpo de Bomberos Municipales de la localidad, que contenga la dirección y características del local a establecerse como almacén o depósito, en donde se indique que dicho local cumple con las normas de seguridad para la conservación de las mercancías vigentes. 9. Copia del certificado definitivo emitido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que contenga la dirección y características del local a establecerse como almacén o depósito, en donde se indique que dicho local cumple con las normas de higiene para la conservación de las mercancías vigentes. 10. El documento mediante el cual se designe a las personas que lo representarán ante el Ministerio de Finanzas y las oficinas aduaneras para realizar los trámites correspondientes a este régimen. 11. En los casos que apliquen, se deberá anexar al registro de actividades susceptibles de degradar el ambiente RASDA, para así dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 65 y 67 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, en concordancia con los artículos 74 y 80
del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas de los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales. 12. Fotos del área solicitada para establecer y operar como un almacén o depósito, donde conste que el área solicitada cumple con las condiciones, normas y procedimientos exigidos en las leyes especiales en cuanto a seguridad e higiene necesarios para la conservación de las mercancías. El reconocimiento de los locales en los locales del interesado. Bueno, primero se debe realizar la transmisión de la Declaración Única de Aduanas para la exportación antes del ingreso a la zona primaria de la mercancía. Segundo, solicitar por correo al CENIA, específicamente a la División de Operaciones de la Aduana de la jurisdicción, en la misma fecha de la DUA, del reconocimiento en planta. Tercero, hacer la solicitud en 5 días hábiles antes de la fecha de reconocimiento. 4. El CENIA es el que se encarga de coordinar con los otros organismos involucrados conforme al tipo de mercancías, bien sea el SATS, el INSAI, el INSOPECA, entre otros, para efectuar las verificaciones en conjunto. 5. El CENIA coordina siempre con antidrogas y el resguardo aduanero de la Guardia Nacional Bolivariana. 6. La custodia desde la planta del exportador a la zona primaria se debe hacer conjunta con antidrogas y el resguardo aduanero de la Guardia Nacional Bolivariana. 7. En el ingreso de la zona primaria se le dará prioridad a la carga de la exportación y se pasará por el CINE sin apertura de los contenedores por ninguna autoridad. 8. En el momento del embarque en el medio de transporte, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y el control anterior de la aduana verificarán las condiciones de los precintos, ciclas y contenedor o de la carga suelta en su caso. 9. Solo se procede a una nueva verificación de las mercancías cuando se presuma de presuntos adulterados o violados. 2. Cambio de siglas del contenedor. Y 3. Cualquier otra irregularidad que presuma la apertura del contenedor. De lo contrario, no. Ok, la quinta pregunta. Indique si el vehículo está sujeto al pago de la tasa por determinación del régimen aduanero, anteriormente conocida como la tasa por servicio de aduanas. En este caso, no está sujeto al pago de la tasa de determinación del régimen aduanero, ya que en el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre las tasas aduaneras, según el decreto 1505 de la Gaceta Oficial número 40.555 de fecha 4 de diciembre de 2014, señala en su artículo 17 que la tasa por determinación del régimen aduanero aplicable a las mercancías será del 1% del valor en aduana de las mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional bajo cualquier régimen aduanero, mas no señala que las mercancías que se exporten, en este caso los vehículos, deban pagar estas tasas por determinación del régimen aplicable a las mercancías sometidas a potestad aduanera y que además tendrá salida del territorio aduanero nacional. Aunado a lo anterior, se ejemplifica que el vehículo, porque en este caso lo que ingresaron fueron las partes y piezas y lo que se va a exportar es el vehículo en sí, es decir, ensamblado como tal ya. Entonces, lo que quiere decir que esta tasa se aplica a las mercancías que son importadas, más no a las que son exportadas. En conclusión, no aplica esta tasa. Ahora bien, sexta pregunta. Explica el procedimiento para la solicitud del draft back. Este procedimiento es el siguiente. Primero, la solicitud puede ser realizada por el beneficiario o por el interesado de su agente aduanal o su representante legal. Segundo, la solicitud debe ser presentada en un plazo no mayor a 30 días hábiles contado a partir de la fecha de registro de la correspondiente declaración de aduanas para exportación. Tercero, quienes deseen acogerse a este régimen deben presentar los siguientes requisitos, como lo establece
el artículo 367 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual hace mención a los recaudos que debe presentar el interesado ante la Dirección General de Aduanas para gozar de estos beneficios. Establecido por los exportadores interesados en gozar de los beneficios, la devolución total de los derechos de importación. Estos deberán introducir una solicitud con los requisitos que exige el artículo 49 de la LOPA ante la Dirección General de Aduanas, acompañada de los siguientes recaudos. Primero, copia de la declaración de aduanas para exportación y sus anexos. Segundo, copia de la declaración de aduanas para importación de los insumos o mercancías incorporadas al producto exportado y sus anexos. Tercero, certificado de ingreso de la mercancía al puerto o mercado de destino, emitido por la autoridad aduanera competente. Cuarto, el documento que compruebe el ingreso al país del valor de las exportaciones. Y por último, la descripción del proceso productivo. Última pregunta, explique por qué siempre toca el canal rojo en las exportaciones. En Venezuela sucede que se tiene que verificar que sea el producto que se está exportando, que cumpla con la clasificación arancelaria correspondiente y otro efecto para garantizar que no exista la posibilidad de que haya alucinógenos, narcóticos o estupefacientes en dichas mercancías que van a salir del territorio nacional. Teniendo en cuenta que el reglamento parcial de la LOA relativo al sistema aduanero automatizado, SIDUNEA, indica en su capítulo 3 de la Declaración Selectividad y Reconocimiento, específicamente en la sección tercera del reconocimiento, en su artículo 63, que la Administración Aduanera y Tributaria a través del sistema aduanero automatizado implementará los procedimientos selectivos o aleatorios o ambos. En conclusión, se aplica el canal rojo, uno, para verificar que sean las mercancías que se va a exportar, y segundo, para garantizar que no vaya ningún tipo de narcótico, alucinógenos dentro de estas mercancías. De esta manera, digamos que garantiza de una manera eficaz y eficiente que las mercancías se están exportando de acuerdo a lo que se lleva en los documentos requeridos. Sin más que decir, feliz día para todos.